Buenos días, bienvenidos. Ahora sí que parece que han entrado, bueno, sigue subiendo, 270 personas conectadas en este momento. Bienvenidos a este seminario virtual sobre cómo justificar gastos. Soy Pilar Maza, coordinadora de la Secretaría Conjunta, y me acompañan Miguel Calzada y Begoña Rojo de Grant Thornton, el controlador de primer nivel España, y mis compañeras Silvia Fernández y Emily Lalán, que son técnicas financieras de la Secretaría Conjunta. Antes de darles la palabra, unas breves palabras. La primera para recordaros la importancia de que estéis ya subiendo y registrando gastos, porque vais a recibir posiblemente la semana que viene, la idea es antes de que acabe febrero, una comunicación donde ya os invitaremos a declarar gasto, todo lo que hayáis adelantado y lo hayáis subido, pues es tiempo ganado para todos, para que se os controle antes y para que se pueda pagar también antes. Y bueno, como se os dijo en los cafés POCTEFA, en las reuniones que tuvimos en el último trimestre, es muy importante para el programa en esta primera declaración que tengamos el máximo gasto declarado posible. También deciros bueno, como todos los seminarios virtuales del programa, este se está grabando y cuando finalice, pues lo subiremos en la web. También se informará de este enlace y también habrá un espacio, vais a ir viendo a través de Slido para que vayáis planteando las preguntas. Ya os diremos cuando lo abrimos, todas las preguntas que tengáis sobre este tema y trataremos de responder el máximo posible. Así que sin más os doy la palabra, controladores, Begoña, eh, Miguel y compañera Silvia Milí. Gracias. Gracias, Pilar. Bueno, tomo la palabra yo para informaros cómo va a ser la estructura de esta sesión. Se va a tratar en dos bloques. El primero de ellos va a ser el bloque de gastos de personal. Se entrará en documentos justificativos y todos los documentos justificativos que hay que aportar y las particularidades que tienen. Después de este bloque habrá una sesión de preguntas a través de Slido. Se proyectará el código para que podáis entrar en la web. Recordad que tenéis que clicar en Q&A para poder realizar las preguntas que iremos proyectando y que iremos contestando. Después de ese espacio de tiempo, se tratará por parte del controlador el resto de gastos elegibles y seguiremos el mismo formato. Una vez terminada esa presentación, habrá un espacio disponible para que a través de Slido y del código que os proyectemos podáis realizar las preguntas relacionadas con ese segundo bloque de información. Recordad que toda la información está disponible en la página poctefa.eu. También las herramientas que presentemos aquí estarán disponibles para vuestro uso una vez termine el webinario. Por mi parte nada más, doy paso a nuestros controladores, Miguel y Begoña, para que se presenten y proyecten su presentación. Gracias. Buenos días, muchas gracias, Buenos días. Silvia. Soy Begoña Rojo y mi compañero Miguel Calzada de Grant Thornton. Somos los controladores designados para hacer las verificaciones de las declaraciones de gastos que presentéis y estamos aquí para ayudaros en todo este proceso. Hemos preparado una presentación en la cual os mostraremos la información que consideramos clave para facilitaros la justificación de los gastos. Hemos dividido, tal y como comentaba Silvia, la presentación en dos epígrafes diferenciados. En primer lugar, vamos a hablar del gasto de personal, ya que consideramos que es uno de los epígrafes más complejos, que más dudas plantean y un poco más tedioso de justificar. Y luego pasaremos por el restante tipo de gastos, costes simplificados, asesoramiento, y vamos a hacer mucho hincapié en la documentación a presentar y cuáles son un poco los puntos críticos que más llevan a dudas, sobre todo la documentación que formaría parte de la pista de auditoría que tenéis que presentar y acreditar dentro de cada tipología de gastos con el fin de que el gasto pueda ser validado desde el primer momento y no se quede en suspenso.
Empezando ya con el epígrafe de gastos de personal, vamos a recordar algunos conceptos fundamentales para aquellos que tengáis experiencia en haber justificado proyectos previamente, pues lógicamente todo esto os resultará familiar, pero creemos necesario hacer hincapié en todos ellos. Cuando hablamos del gasto de personal nos referimos siempre a gasto de personal de aquellos trabajadores que trabajan directamente en la ejecución del proyecto, es decir, no estamos hablando de gastos de personal que formen parte de la estructura de la entidad. Estos trabajadores pueden estar dedicados bien al 100% del proyecto o bien con una dedicación parcial al mismo, del cual hablaremos posteriormente en relación al certificado de asignación al proyecto de su dedicación. El gasto que puede ser imputable al proyecto para cada uno de los trabajadores pues sería todo lo que es el coste de personal en el que incurre la entidad beneficiaria, es decir, la propia retribución íntegra o salario bruto del trabajador más la seguridad social a cargo de la empresa, a cargo del empleador. La retribución íntegra, recordemos que está formada por tres conceptos muy diferenciados, con tres pagadores destinatarios diferenciados, como son el importe líquido, es decir, el salario neto que llega al trabajador, la seguridad social que se retiene para que la empresa pague a la seguridad social por cuenta del trabajador y la retención por el IRPF que llega a la hacienda pública. Y después tendríamos el último concepto, la seguridad social a cargo de la empresa. ¿Qué documentación hay que presentar para acreditar cada uno de estos tres conceptos diferenciados de gasto que forman parte de la retribución íntegra? Mucha de esta documentación nos sonará, pero vamos a repasarla. El importe líquido, ¿qué tendremos que acreditar? Lógicamente, la nómina mensual del trabajador, incluido lógicamente la paga extra si la estamos queriendo declarar, y el comprobante de pago del importe líquido de la nómina del trabajador, en el cual es muy importante que aparezca la fecha valor. Ahora a continuación vamos a hacer un poquito más de hincapié en estos comprobantes de pago, en cómo tiene que ser su naturaleza y su contenido. Para acreditar la seguridad social a cargo del trabajador, la documentación a presentar tiene que ser la relación nominal de trabajadores, el RNT, que prepara y que presenta la entidad cuando hace sus presentaciones a la seguridad social, la relación de liquidación de cotizaciones, el RLC, en el que aparece el importe global del gasto incurrido en concepto de seguridad social por parte de la empresa cada mes, y el comprobante de pago de ese importe global del RLC, en el que lógicamente también tiene que venir identificada la fecha valor. El RNT podéis incluir o bien una consulta individual en el que aparezca solo las líneas relativas al trabajador que estáis declarando, o bien una relación nominal de trabajadores completa del mes en el que únicamente dejéis mostrado el trabajador que estáis declarando. Para acreditar el gasto de la retención por IRPF, estaríamos hablando de que tendréis que presentar el modelo 111 con su identificador NRC para acreditar que efectivamente está pagado, igual que el RLC efectivamente puede tener también el sello electrónico que identifique que está pagado. Importante en el caso de la retribución íntegra de cómo tienen que ser los comprobantes de pago del importe líquido de los trabajadores. El pago por parte de la empresa, por parte del empleador, puede ser bien una transferencia individual al trabajador, en este caso únicamente habría que presentar un extracto bancario donde viene el importe líquido que se le ha pagado, en el que es muy importante y sentimos insistir con este tema porque por desgracia es muy habitual tener que rechazar documentos de pago porque a lo mejor se tratan de órdenes de transferencia en el que viene la fecha de la operación, pero no la fecha valor en la que se ha realizado el efectivo cargo del movimiento en cuenta. También se puede hacer, que es muy habitual, el pago de nóminas a través de remesas agrupadas de todos los trabajadores de la entidad. En este caso, el extracto bancario lo que refleja es el importe total de la remesa. Por ello, hay que acompañar ese extracto bancario de la remesa desglosada de todos los trabajadores importes que componen ese importe global que se ha acreditado a través del extracto bancario. Lógicamente, hay que dejar únicamente a la vista el importe que corresponde o la línea que corresponde al trabajador declarado y el importe total de la remesa, a efectos de que se pueda hacer la confirmación de que efectivamente el importe líquido de ese trabajador está contenido dentro del importe total de la remesa.
Esta información, aunque vosotros estéis declarando varios trabajadores en diferentes registros de la plataforma SIGEFA, ha de ser incluido para cada uno de los registros, aunque sea documentación repetitiva, porque cada uno de los registros tiene que guardar la pista de auditoría con la documentación que acredita la elegibilidad de todo el proceso. Por eso es muy importante. Con respecto a la seguridad social, a cargo de la empresa, pues nos remitimos a los documentos que ya hemos mencionado: la relación nominal de trabajadores, el RLC, el comprobante de pago, en su caso, del RLC, y el informe de datos de cotización del trabajador, en el que figura toda la información que la seguridad social tiene en cuanto a porcentajes de cotización, periodos de baja, bonificaciones para el trabajador en el periodo concreto en el que se haya consultado ese informe de datos de cotización. Es muy importante, por tanto, que el informe cubra el periodo que se está queriendo declarar. En cuanto a la seguridad social a cargo de la empresa, únicamente destacar 4 puntos fundamentales. La cuota patronal, como recordatorio, es el resultado de la base de cotización mensual que figura en el RNT para cada uno de los trabajadores por su porcentaje de cotización a la seguridad social. Repetimos que el IDC efectivamente tiene que incluir el periodo de declaración al proyecto para que se pueda saber qué bonificaciones o bajas ha podido tener ese trabajador en ese periodo de tiempo. Es muy importante, y este punto lo queremos remarcar porque también es a veces causa de confusión, si algún concepto no es elegible dentro de la retribución íntegra, tampoco lo puede ser dentro de la cuota patronal. Por tanto, ha de ser minorado también de forma adecuada en la base de cotización que se va a utilizar para determinar la cuota patronal elegible por cada trabajador. Ahora lo repasaremos, más adelante os vamos a mostrar un fichero de apoyo que vais a tener que utilizar para registrar los gastos de personal, y ahí os explicaremos cada uno de estos conceptos y de estas columnas de una forma más detallada. Pasamos a otro punto que es muy importante en la declaración de los gastos de personal. Es un punto crítico en este periodo y en el que os rogamos que tengáis un especial interés en su cumplimentación, que es el certificado de asignación del trabajador al proyecto. Este certificado tiene que cumplir una serie de condiciones muy importantes para que sea plenamente válido. Algunos de ellos son los que hemos destacado en rojo. En primer lugar, tiene que hacer referencia al periodo que está cubriendo y en el cual se está designando al trabajador que participe en el proyecto, bien sea con un 100%, con un 25%. ¿Vale? Es decir, es un certificado previo, que tiene que estar firmado previo a este periodo, porque es una designación prevista a priori, no es un certificado que muestre dedicación real incurrida en un periodo de tiempo pasado. Es muy importante este detalle. Es siempre previsto. Tiene que estar firmado tanto por el empleador como por el empleado, lógicamente en una fecha anterior al inicio de ese periodo de designación. El porcentaje de asignación del trabajador al proyecto tiene que ser fijo, preferiblemente en mantenerse a lo largo de toda la duración del proyecto, pero se permiten una serie de modificaciones, como máximo 2 al año, siempre y cuando estén motivados por algún cambio que haya tenido lugar en el desarrollo del proyecto y que implique la necesidad de cambiar la dedicación de un trabajador. Pues insistimos en la necesidad de que este certificado esté bien cumplimentado, porque si no, no se podría considerar válido el gasto de personal declarado. El otro punto crítico en la parte de la cumplimentación del certificado de asignación es el reparto, el porcentaje de dedicación de cada trabajador en ese periodo de tiempo que se le está asignando. Es muy importante que este porcentaje de dedicación cubra el 100% del tiempo laboral, de la jornada laboral del trabajador. Es decir, si nuestro trabajador está, por ejemplo, asignado un 25% al proyecto, no puede indicar aquí únicamente 25% al proyecto A, sino que tiene que venir el resto de sus dedicaciones. Lógicamente, la otra línea no puede ser resto de actividades 75%, porque realmente nos está aportando una información útil y detallada. La finalidad de este certificado de asignación es intentar garantizar la ausencia de doble imputación de la dedicación de un trabajador, de tal forma que en su conjunto todas sus dedicaciones, independientemente de quién sea el financiador o la actividad finalista de cada una de las tareas que hace el trabajador,
puedan recibir exactamente la misma información, para que a todos ellos se les muestre la misma información y no a uno le podamos mostrar un 50, a otro 50 y a un tercero otro 50. Entonces, os insistimos mucho, por favor, en el cuidado a la hora de cumplimentar el certificado de asignación, porque si esta parte no está cumplimentada bien, no se puede aprobar nada del gasto de personal declarado en ese registro. Y llegamos al punto más importante en la justificación del gasto de personal, que es este documento que tenéis que cumplimentar. Es un documento que disponéis de él en el apartado de herramientas de la plataforma SIGEFA. Este documento lo que garantiza es que vosotros en cada registro de personal, que va a ser únicamente, hace referencia a un trabajador en un periodo de tiempo, vosotros vais a registrar, a declarar un importe global en cada línea como importe declarado. Pero ese importe declarado está compuesto por muchos importes individuales correspondientes a ese periodo de tiempo de ese trabajador. Por ejemplo, si estamos declarando gasto de personal de un trabajador de enero a junio del 2025, estaremos incluyendo de forma detallada su salario neto de enero, su seguridad social a cargo del trabajador de enero, su IRPF, su cuota patronal, etcétera, etcétera. Es decir, el importe agregado que figura en el registro tiene un detalle que es necesario mostrar en esta hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo es, aunque tiene muchas columnas, es de muy fácil cumplimentación porque es meramente en esta parte de aquí se detalla, se desagrega la información de la nómina, es decir, los conceptos básicos que hemos hablado y que figuran en una nómina, cuál es su salario neto, su retención de IRPF, sus deducciones, su retención por seguridad social a cargo del trabajador, otras posibles deducciones, y aquí tendríamos el salario bruto, retribución íntegra. Dentro de esa retribución íntegra puede haber conceptos que no se consideren elegibles, bien sean, por ejemplo, conceptos retribuidos que no figuran en el convenio laboral o, por ejemplo, kilometraje que haya sido pagado a través de la nómina. Esos conceptos hay que minorarlos aquí, es decir, en este apartado en el cual lo que estamos analizando es la elegibilidad de esa retribución íntegra, que aquí lo que ha hecho ha sido transcribir el documento, de tal forma que en esta columna tendremos la retribución íntegra elegible. Del mismo modo, aquí registraremos la parte correspondiente a la seguridad social, teniendo en cuenta la base de cotización acreditada a través del RNT, porcentaje de cotización de cada trabajador y su cuota de seguridad social. Aquí tendríamos que minorar qué conceptos, incluso si hubiese algún tipo de bonificación que hubiese que minorar para poder llegar a cuál es la cuota elegible también en el gasto de cuota patronal, de tal forma que la cuota patronal elegible más la retribución íntegra elegible nos darían el importe total elegible, que es el que posteriormente multiplicaríamos por el porcentaje de dedicación del trabajador y así llegaríamos a cuál es el importe total imputado, que es el importe que figurará en vuestro registro declarado. Es decir, este fichero os ayuda a ir haciendo un seguimiento de la trazabilidad del gasto que estáis queriendo declarar. Insistimos, este fichero se encuentra alojado para que lo podáis utilizar en la plataforma, en el apartado de herramientas, y es necesario que se adjunte junto con toda la documentación que hemos ido enumerando en cuanto a nóminas, etcétera, etcétera, se tiene que incluir en cada uno de los registros. Insistimos, sin este documento que muestre la trazabilidad, sabéis los que tenéis experiencia en el programa que el tema de la trazabilidad y pista de auditoría generó algún tipo de irregularidad en algún caso, en algunos controles. Por tanto, es muy importante que este fichero aparezca en cada uno de los registros de gasto de personal. Por comentar ya, ir ya un poco al final, algunos de los puntos críticos que no se nos pueden olvidar a la hora de declarar el gasto de personal. Insistimos lo que acabamos de comentar, cada registro tiene que hacer información a un trabajador en un periodo de tiempo, es decir, no incluyáis nunca, por favor, más de un trabajador en un registro de la declaración. Si puede ser, ese registro puede ser de un trabajador en un mes, en 6 meses o en un año. Importante, presentación del convenio laboral. El convenio laboral es necesario que esté a nuestra disposición porque tenemos que verificar que todos aquellos conceptos salariales que estáis declarando como elegibles efectivamente están recogidos en el convenio laboral. Muy importante, recordaros el criterio de devengo a la hora de declarar los gastos de personal. Sabéis que hay gastos
salariales que tienen un devengo superior al mes, como por ejemplo, el más fácil de entender son las pagas extras. Lógicamente, la paga extra se tiene que imputar, ha sido devengada desde, por ejemplo, desde enero a junio en la paga de verano, si nuestro trabajador solo ha tenido dedicación durante, en este ejemplo que os hemos puesto aquí, a partir del 1 de mayo, pues solo podríamos imputar 2/6 de esa paga extra, lógicamente a su porcentaje de dedicación, al 25%. ¿Vale? Es muy importante todos aquellos conceptos salariales que tengan un devengo superior a lo que es el normal de una nómina, hay que tener muy claro que hay que valorar cuál es el devengo en el que ha tenido lugar ese gasto, independientemente de cuándo se haya liquidado. Otro punto crítico que tenéis que tener en cuenta son las bajas temporales, las bajas por incapacidad temporal. Todos aquellos importes que hayan sido sufragados y que hayan ido con cargo a la seguridad social, es decir, que es un gasto que ha incurrido realmente quien ha realizado el pago al trabajador ha sido la seguridad social, lógicamente no son elegibles porque no ha sido gasto del empleador. Por tanto, tenéis que tenerlos en cuenta a la hora de minorar conceptos no elegibles en el fichero de trazabilidad que os hemos mostrado anteriormente. Igualmente, por ejemplo, costes de viaje que han sido pagados por nómina no forman parte del coste salarial del trabajador y, por tanto, tendrán que ser minorados. Finalmente, haceros un recordatorio en el caso de una simplificación o como excepción una simplificación para el pago de las nóminas en aquellos casos en los que estemos hablando de administraciones públicas, las cuales pueden acreditar el pago de los gastos de personal, tanto la parte de salario líquido como la parte de seguridad social e IRPF, mediante la presentación de un certificado firmado por el área de tesorería. Muy importante, no puede ser un responsable del área de recursos humanos, tiene que ser alguien del ámbito de tesorería y finanzas que de alguna manera está certificando y dando fe de la exactitud de los datos que tienen que recoger ese certificado en el que ha de detallar para cada trabajador qué importe y en qué fecha se le ha abonado. En la primera ocasión en la que se utilice este certificado, tendrá que presentarse documentación acreditativa de al menos un trabajador y un mes de cuál ha sido el pago efectuado mediante la presentación de su información contable, es decir, acreditarlo con toda la documentación completa para poder validar el procedimiento y a partir de ahí poder continuar utilizando y dando por válidos esos certificados. Bueno, pues yo creo que hemos pasado por los puntos más importantes de personal, pero ahora estamos a vuestra disposición para contestar las preguntas que consideréis necesarias. Sí, podéis poner slido.com en vuestro buscador, introducís este código y realicéis las preguntas que consideréis en la plataforma. Nosotros las vamos a ir pasando por aquí y proyectando en cuanto tengamos unas cuantas. Damos unos segundos para que podáis realizar las cuestiones, las preguntas. Recordad que toda esta información, la presentación y los documentos, concretamente el soporte para la trazabilidad del gasto, lo tendréis disponible en poctefa.eu en el apartado de herramientas. Sobre la Primera primera pregunta. Sí, sobre Sí, la pues primera pregunta, porcentaje de dedicación del proyecto puede ser la media. Pensad que lo más importante por vuestra parte es que aportéis la mayor claridad posible en lo que queréis declarar. Si efectivamente puede haber una variación mensual, no solo en vuestro proyecto, sino en otros proyectos, emitir certificados mensuales. Es decir, lo ideal es que cuanto menos distorsión puede haber por haber utilizado una media, intentad hacerlo en periodos que sean fijos. Es decir, si sabemos que a lo largo de un periodo de 3 meses vamos a tener una dedicación, otro periodo de 2 meses vamos a tener otra dedicación, en la medida de lo posible, intentad no utilizar esas medias. Os comentamos porque nosotros somos el controlador de primer nivel, pero vosotros sabéis que al final van a llegar controles posteriores. Algunos de vosotros probablemente hayáis tenido controles de segundo nivel, controles del Tribunal de Cuentas. Son muy cuidadosos o miran mucho los certificados de asignación. Por tanto, cuanto más claros sean, mejor. Si podemos evitar utilizar medias, no las utilicemos. O en todo caso, que esa media
tiene que venir acompañado de cómo se ha determinado la media. Pensad que la finalidad del certificado de asignación es garantizar la no doble imputación, por tanto su claridad es fundamental. Tema de atrasos. Los atrasos efectivamente sí son elegibles siempre y cuando haga referencia a un periodo en el que efectivamente el trabajador estaba participando en el proyecto. Si en abril del 25 pagamos un atraso de enero del 25 que el trabajador estaba a un 25%, pues ese importe de atraso lo podemos imputar por el porcentaje de dedicación del periodo. El Excel no está disponible en el apartado de herramientas, no, todavía no. En cuanto terminemos este webinario, dadnos un tiempo prudencial para poderlo poner a vuestra disposición, pero estará. Los certificados de asignación firmados digitalmente, preferiblemente Perfecto. firma digital. Si no se dispone de firma digital, pues firma manual, pero totalmente recomendable la firma digital. A ver, en la pestaña de gastos de SIGEF hay que registrar un gasto por cada concepto de cada trabajador, nómina, seguridad social y IRPF. ¿Contestáis o lo hago yo? En la En pestaña, principio. perdón. En principio, No, no no, hay que no, registrar una línea por cada uno de los no, 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 no. conceptos. No. Insisto, si queréis volvemos a la presentación, Sí. recordáis la pantalla que hemos mostrado con el fichero de trazabilidad. Al final vosotros lo que vais a registrar es el importe coste total que aparecía en la parte inferior derecha. Es decir, y ese importe recoge todo el líquido, todo el IRPF, toda la seguridad social de todo ese periodo. Si no se ha rellenado el documento de dedicación del trabajador al proyecto y firmado, ¿se puede hacer ahora? Pues está claro, si no se ha hecho, pues habrá que hacerlo ahora, efectivamente. Sería bueno eh, aclarar las causas, pensad que están sujetos a un control posterior, las causas por las cuales se han firmado en una fecha posterior a su asignación. En el Sí, caso de que tengamos unas tablas salariales internas que mejoran las condiciones del convenio laboral, eso es todo perdón, aquí. Sí. no he acabado de... Deberíamos aportar también dichas escalas, ¿verdad? Sí, todo aquello que efectivamente tenga que acreditar que los importes que están pagando están regulados y son de práctica habitual, lógicamente, por la entidad, sí. Efectivamente, el personal de estructura de la institución, ahora en la segunda parte que comentará Miguel, no es gasto elegible. ¿Por qué? Porque forma parte del coste de oficina y administración que se va a declarar como un porcentaje del 15% a tanto alzado. Entonces, el personal elegible es personal contratado, Vinculado. personal dedicado directamente al Que proyecto, trabaja en que el proyecto. trabaja en el proyecto. Cuando hablamos de personal de estructura, hablamos de el personal de administración, el personal de logística. Cuando hablamos de personal de estructura, es personal que se considera indirecto, el área de nóminas, etcétera, etcétera. El certificado de tesorería en caso de administración pública es aplicable también a empresas públicas. ¿Compartiréis la presentación? Se compartirá la presentación y dejo que conteste el Empresas, controlador. empresas públicas, sí, yo creo que ya el año pasado Sí, los- sí, os lo lo dejo, podemos, Lo confirmaremos. dejo abierto sí, esta respuesta y esta sí. pregunta y os la contestaremos más adelante, perdón. El certificado de asignación debe ser anterior al periodo a justificar. Si vamos a Vale. justificar nóminas de 2024, pero no hemos hecho todavía ese certificado. Bueno, pues en todo caso, pues un poco parecido a la pregunta anterior, el certificado hay que firmarlo, aunque sea a posteriori, y motivar por qué no se hizo el certificado en su momento. Pero tened en cuenta en este caso que los certificados de asignación tienen que ser al inicio, tienen que ser firmados el primer día que inicia ese periodo de asignación y por lo tanto la firma tiene que ser ese primer día y es una previsión que creo que este concepto a lo mejor cuesta un poco más porque realmente luego es coste real, pero tiene que ser previo porque la asignación es previa a que comience la ejecución. Sí. Eh, Ah, la siguiente pregunta, efectivamente, y gracias por esta pregunta, porque efectivamente es un punto que no he mencionado en la presentación. Si efectivamente, como el modelo del certificado pues, ha variado un poco en base a los requerimientos que llegaban externamente, vosotros probablemente tenéis un certificado previo eh,
que lógicamente pues, tiene otro aspecto y otro modelo, pero que habla del porcentaje de dedicación. Adjuntarlo, es decir, lo firmáis ahora, pero adjuntáis el otro para de alguna manera evidenciar que sí lo tenía, pero en otro modelo que era el vigente en el momento en el que nosotros iniciamos el periodo y eran las normas que estaban vigentes dentro del programa. Con esto se responde también la siguiente pregunta. Es decir, hay que aportar los dos modelos, el anterior Claro, y el eso actual. es. Sí, sí, gracias por la pregunta que no lo aclaré en la presentación. ¿El pago de retrasos de años anteriores en la nómina son elegibles? Si en ese periodo al que hace referencia ese retraso, el trabajador no estaba dedicado al proyecto, es gasto salarial de aquel año anterior, por tanto no es elegible. Es decir, si estamos pagando algo que es coste salarial del 23 y lo estamos pagando en el 24 y en el 23 el trabajador no está dedicado al proyecto, pues lógicamente no es elegible, aunque sea un momento en el que lo tiene que pagar el trabajador, pero hace referencia a un gasto de personal en el que el trabajador se dedicaba a otras cosas. Para los socios andorranos hace falta cubrir todos estos puntos. Con Andorra es un caso particular. Emily, Sí, adelante. quizás, a ver, para los socios andorranos haremos os reuniremos para hacer los matices, porque efectivamente no tenéis los mismos requisitos porque no cobráis FEDER, por lo tanto lo que se hará es os reuniremos, pero básicamente la idea es que no tengáis que subir justificante a la plataforma únicamente los importes, pero os contactaremos en adelante con las autoridades andorranas del programa sobre estos asuntos. Gracias. Como jefe de filas tengo opción de registrar los gastos de los socios que así me lo indiquen. A ver, en el caso de que tengáis el acceso a SIGEFA de ese socio, se podría, si bien podéis ver todos los gastos o podéis ver los gastos, salvo personales que están anonimizados, de vuestros socios de proyecto, lo lógico sería que cada uno de las entidades socias subiera sus gastos. ¿Dónde se encuentra el certificado de asignación? En la página web, herramientas y vinculado al manual. ¿Se puede imputar el gasto total de los meses del periodo a justificar por trabajador o hay que ir mes a mes? No, en un único registro se puede registrar, si recordáis la imagen del fichero de trazabilidad, ahí recoge un periodo que va desde enero, en ese modelo va de enero a diciembre, ahí se podría registrar todo el gasto de personal de un año natural del trabajador en un único registro. Lo único que tiene que cumplimentarse la información de todos los meses, al final totalizará un coste total y ese es el que declaras en el registro. Se puede perdón. Se firma posteriormente el documento de asignación personal simplemente porque no disponíamos del plantilla antigua. No tiene sentido firma digital. Creo que ya han contestado a esta pregunta. Se deben aportar los dos, el documento inicial como prueba de que se firmó en el momento que se iniciaba el periodo y el actual donde se identificará el tanto por ciento asignado a cada uno de los proyectos en los que participa el trabajador. De todas formas, una clarificación. Vamos a poner este problema de certificados con fecha posterior, con un modelo antiguo, va a ser en estas primeras declaraciones. Lógicamente, a lo largo de la duración del programa, ya esto tiene que fluir para que garanticemos que los certificados de asignación ya vayan sobre este modelo y firmados previamente. Entendemos que ahora en estas primeras declaraciones del 24, lógicamente, vais a tener modelos antiguos, pues lo único es que lo complementéis, volváis a emitir con el certificado, con la plantilla vigente actualmente y aportéis también la que ya teníais. La trazabilidad de AS todavía no está en la plataforma. Por favor, estas preguntas de la plataforma, dadnos tiempo porque todavía no lo tenemos colgado. El documento de tanto por ciento de asignación, la fecha que se indique puede ser desde el inicio hasta la finalización del proyecto, sería lo ideal. Como habéis visto, Ojalá. como habéis visto, solamente se permiten dos cambios, Modificaciones. dos modificaciones justificadas. Si el gasto de personal ha sido menor del solicitado para este año, ¿hay algún problema? Ninguno. No, no tiene esa pregunta. No. ¿Puede ser causa de retraso no tener conocimiento de que había que firmarlo? No, simplemente tenéis que aportarlo. Estamos hablando de pista auditoria.
Los certificados de asignación de personal, la Secretaría Conjunta informó que debían estar firmados antes de la certificación de gastos, efectivamente. Os dejo que contestéis si queréis, Miguel, Begoña. Como han indicado, tienen que estar firmados antes de la certificación de gastos, por supuesto, pero en el momento que se designa al personal al proyecto. Es lo lógico que el personal sepa qué dedicación va a tener de su tiempo al proyecto POCTEFA. De todas formas, yo os digo, en estas primeras validaciones, los certificados de asignación, vamos a intentar darle soporte a los modelos que están presentados y la fecha en la que están firmados. Pero quizá por eso creemos que era útil también tener esta charla para explicaros cuál es la finalidad real del certificado de asignación y trasladaros la importancia que tiene para controles posteriores, porque por desgracia no se queda en un simple papel firmado, es decir, tiene peso la información contenida en él y la firma contenida en él. Entonces, en estos primeros meses de arranque, pues efectivamente ha podido haber pues esas indicaciones. Presentándoos lo que tenéis, además del certificado confirmado con fecha actual, todo lo complementaremos y todo ello formará parte de la pista de auditoría y en base a eso validaremos el gasto. Si os parece, sabemos que quedan Sí, preguntas todavía relacionadas con personal. Vamos a dar paso al siguiente bloque de la presentación. Todas las preguntas a posteriori serán contestadas y podréis disponer de la respuesta. No obstante, avanzamos en el webinario para no colapsar únicamente con preguntas de personal. gracias, Si Silvia. queréis. Pues pasamos a la siguiente parte. Sí, adelante. Muy bien, pues siguiendo con la segunda parte, vamos ahora a repasar todas las tipologías de gasto diferentes a los gastos de personal y comencemos por los costes simplificados, que como novedad ya no solamente en este 21-27 tendremos los gastos de oficina de administración, sino que los gastos de viaje y alojamiento vinculados con los trabajadores de la entidad se declararán como coste simplificado. ¿Cuáles son los porcentajes de financiación de estos costes simplificados? Pues van vinculados a los gastos de personal y para costes de oficina tendremos un 15% y de costes de viaje y alojamiento un 6%. Para costes de oficina y de administración no será necesaria su justificación, sin embargo, para viajes y alojamientos, al menos una vez en la vida del proyecto tendrá que ser necesario presentar pruebas y indicar una relación de cuáles son los gastos, cuáles han sido los viajes que se han llevado a cabo vinculados con el proyecto. Tendrán que ir adjuntos pues, acreditación de este tipo de viajes, como pues en órdenes de la orden de la misión, fotografías o acreditaciones. ¿Cuáles son los gastos que están financiados y que por lo tanto no pueden ser declarados en otras partidas de gasto? Pues para costes de oficina y administración tendremos el alquiler de oficina, seguros de inmueble, material de oficina, contabilidad, mantenimiento, seguridad. Es decir, todo tipo de gastos, costes indirectos que están relacionados con el proyecto pero que no están vinculados con la realización como tal. Quiero remarcar mucho, porque creo que además es novedad en este 2027, los costes de viaje y alojamiento. Todo coste de viaje que está afectado por personal de la entidad, entidades socias, es decir, entidades del programa y personal puesto a disposición por terceros, los prestadores de servicio, entran dentro de este 6% y por lo tanto no se pueden declarar viajes como coste real como se hacía en el 14-20. ¿Qué se está financiando dentro de estos gastos de viaje y alojamiento? Pues los gastos de desplazamiento de estas personas, la manutención, el alojamiento, las dietas y las tasas de emisión y visados. A ver si me pasa el siguiente. Sobre los gastos de asesoramiento y servicio externo, pues son los gastos asumidos por el socio realizados con una organización distinta del socio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que son los gastos y tareas de actividad relacionadas directamente con la ejecución del programa y del proyecto. Los gastos son muy diversos, desde estudios, traducciones, desarrollo, modificación y actualización de los sitios web, todo tema de promoción, publicidad, las asistencias técnicas, obviamente, asesoramiento jurídico y notarial, servicios de interpretación. Y quiero remarcar que dentro de asesoramientos podrán declararse esos gastos de viaje que comentábamos anteriormente, pero que son la parte relacionada solamente con personal totalmente externo a la entidad.
¿vale? A la entidad y a las entidades socias. Esto que quede muy claro porque creo que puede entrar en confusión con ese 6% y es importante que solamente se puedan declarar en asesoramiento y servicios externos los gastos de viajes de personas y eventos externos a la entidad. El resto será financiable en ese 6%. ¿Qué documentación hay que presentar en estos gastos de asesoramiento y servicio externo? Pues su factura, el comprobante de pago, siempre haciendo referencia a este comprobante de pago bancario a la fecha valor, como hemos indicado antes. Como hemos también indicado en gastos de personal, si se han realizado los gastos o se han pagado por medio de remesas, se tendrá que aportar ese desglose e identificar muy bien el gasto que se está declarando. Además, habrá que aportar una evidencia de que el servicio se ha llevado a cabo y en su caso se aplica la documentación del expediente de contratación. Repito otra vez de nuevo que los viajes y eventos solamente serán elegibles de los gastos de personal externos a la entidad y el resto entrará en ese 6%. También puede ser algún tipo de gasto que puedan ser gastos de viajes compartidos. En esos gastos de viajes compartidos voy a poner, por ejemplo, se contrata un autobús para llevar a cabo un viaje o algún tipo de evento. Solamente será elegible la parte, o se tendrá que desglosar y motivar quiénes entran en ese autobús y solamente será elegible la parte, habrá que identificar cuáles de ese autobús son personal externos a las entidades del proyecto y entidades socias, ¿vale? Relativo a los gastos de equipamiento, pues son los gastos comprados o alquilados arrendados necesarios para llevar a cabo el proyecto, pues tenemos de todo tipo, como pueden ser hardware, software, excepto programas de ofimática, equipos de laboratorio no fungible, máquinas, alquiler de equipos, cualquier otro equipo específico necesario para las operaciones. Y quiero remarcar 3 puntos. En principio, los gastos de oficina y muebles y accesorios si se declaran en esta partida, tienen que estar vinculados directamente con el proyecto porque si no, entran dentro de ese 15% de gastos de oficina, ¿vale? Y también remarcar el punto de los vehículos. Los vehículos que se declaren solamente serán aquellos que estén vinculados directamente al objeto del proyecto, ¿vale? Es decir, tiene que estar prevista su justificación en el formulario de candidatura y tendremos que motivar muy bien por qué se adquiere o por qué se alquila, alquila ese vehículo y cuál es el uso que está vinculado con el proyecto. ¿Qué documentación hay que presentar? Pues es muy idéntica a los servicios externos. Tendremos las facturas y su comprobante de pago, la evidencia del equipo y en su caso el expediente de contratación que le aplique, ¿vale? Aquí os hemos dejado una tabla para que sepáis, porque vamos a tener 2 vías o habrá que justificar 2 vías en los gastos de equipos, aquellos que son no amortizables, en los que se podrá declarar el coste total y el coste total dedicado por el porcentaje de asignación que tenga ese equipo al proyecto y aquellos que van por amortización, ¿vale? Para los gastos de amortización, además de la documentación que hemos indicado antes de factura, pago, evidencia y expediente de contratación, habrá que aportar la siguiente documentación. En primer lugar, la normativa por la que se rige la entidad para la amortización de estos equipos inventariables, la contabilidad de esa inversión, además de la ficha del amortizado y el inventario de ese equipo, y además un fichero con el cálculo de amortización. Al igual que el fichero de gastos de personal, vais a tener en los próximos días disponible este fichero que mostramos en pantalla para que podáis llevar a cabo ese cálculo de amortización. Este documento, al contrario que el de gastos de personal, no es obligatorio. Es decir, si vosotros tenéis el vuestro propio, será necesario solamente el que adjuntéis. Pero si no tenéis alguno o preferís usar este como modelo homogéneo para todos, pues os lo ponemos a vuestra disposición. Respecto a los gastos de infraestructura y construcción, pues son aquellos gastos e inversiones fijas necesarias para alcanzar los objetivos del programa y que una vez finalizado el programa siguen vinculados a esta infraestructura. ¿Qué incluyen? Pues permisos y licencias de construcción, materiales de construcción, mano de obra, intervenciones de materiales especializadas y compras de terreno.
¿Qué documentación vais a tener que presentar? La factura, el comprobante de pago, la evidencia de la infraestructura de la obra y el expediente de contratación que en casi todos los casos tendrá que aplicar, ¿vale? Otro punto que queremos remarcar de cara a la justificación de los gastos es los procedimientos de contratación. Mucho cuidado con los procedimientos de contratación porque en el 14-20 y por nuestra experiencia siempre ha habido muchas minoraciones por este tipo porque no se justifican bien, porque no se aporta toda la documentación, ¿vale? Entonces, bueno, por recordar así, aunque la mayoría ya estáis acostumbrados, para el ámbito público os tendréis que regir por la Ley 9/2017 de contratos del sector público y en SIGEFA, para la justificación del personal, os hemos habilitado para que subáis la documentación un listado en el que tendréis que subir cada documento, dependiendo del contrato, los documentos que tenéis que subir y que nos tenéis que aportar. Para el contrato menor, pues aplicará lo que indique el artículo 118 y igual para la justificación tendréis un listado en el que se indica qué documentos tenéis que subir. También queremos hacer hincapié, porque ya lo hemos visto en la anterior webinario que preguntabais muchos, qué es esto del contrato de escasa cuantía. Entonces, por explicarlo, los contratos de escasa cuantía van vinculados a que normalmente vosotros como entidades tenéis un régimen interno de contratación. Entonces, esto lo que suele hacer es que, por ejemplo, para contratos menores, indiquéis internamente, pues a partir de 10.000 euros tenemos que solicitar 3 ofertas, ¿vale? Entonces, en los casos que tengáis ese régimen interno, aplicará el 118, pero también aplicará vuestro régimen interno y tendréis que aportarnos la documentación que indique vuestro régimen interno, ¿vale? Y lo que quede por debajo de esa escasa cuantía de ese régimen interno que tenéis, no tendréis que aportar esa documentación del expediente de contratación y solamente la documentación de factura, evidencia y su pago. Marcamos en rojo la DACI porque dio muchos problemas en el 14-20 y os recordamos que para los procedimientos de contratación habrá que aportar la DACI de todas las personas que estén vinculadas en la organización al procedimiento de contratación, ¿vale? Respecto al ámbito privado, pues lo que nos indica la Ley General de Subvenciones, que son que a partir de 15.000 euros hay que solicitar un mínimo de 3 ofertas, darnos documentación, en su caso, de por qué se motiva la elección del adjudicatario y pues la formalización de ese contrato, ¿vale? Adicionalmente, también pues, os pedimos las normas de contratación de régimen interno en el caso de que las tengáis, ¿vale? Porque en ese caso nos regiremos también por ellas. Y por último, queremos hacer también hincapié en que en este 21-27 es muy importante el punto de la contabilidad separada, ¿vale? No vais a tener que aportar como la documentación de esta contabilidad separada. ¿A qué me refiero con contabilidad separada? En vuestro sistema contable habéis tenido que crear un código único para el proyecto en el que vayáis contabilizando todos los gastos que están vinculados con el proyecto. Entonces, os vamos a requerir, pues un poco que nos expliquéis en algún documento cómo es vuestro sistema contable y cómo habéis llevado a cabo este sistema de contabilidad separada y adicionalmente a esta explicación una extracción en el que nosotros podamos verificar que todos los gastos que están contabilizados y declarados al proyecto se han contabilizado en este código único. Como recomendaciones finales a la presentación, pues bueno, importante que sigáis la normativa del programa y lo que os hemos ido contando durante la explicación. Es fundamental la justificación, una buena justificación documental de cada gasto, porque al final, si no hacemos una buena justificación, los gastos quedan en suspenso, empezamos con el periodo de aclaraciones y si finalmente no se cumplen con todos los requisitos que exige el programa, se rechazará el gasto, ¿vale? Importante también que reviséis la normativa aplicable a cada categoría como os indico, que leáis muy bien el programa para que no se os pase nada que aplique y que luego pueda suponer un rechazo del gasto, ¿vale? Ante cualquier duda, por favor, preguntad a la autoridad del programa para ver si el gasto lo podéis declarar, si estáis haciendo bien o si tenéis, sobre todo, que el trabajo sea previo a que realices cualquier cosa. Oye, vamos a hacer este procedimiento de contratación, ¿tenemos dudas dentro de la entidad? Pues vamos a preguntar a la autoridad del programa si lo que queremos llevar a cabo es correcto, ¿vale?
También, como punto recomendable, mantener un registro actualizado de todos los documentos, es decir, la justificación no se hace ahora o no debería hacerse ahora en febrero, sino que os recomendamos que la justificación se lleve a cabo durante toda la vida y ejecución. Es decir, en cuanto tengáis un gasto, una factura, un pago, que lo vayáis recopilando, que el trabajo no se haga al final, porque luego vienen las prisas y no se hacen bien las cosas. Entonces, por favor, en la medida de lo posible, trabajar la justificación para que luego no haya problemas. Y os queremos también hacer mención a que quede muy bien lo que vayáis a subir a la plataforma, que quede muy bien renombrado. Es decir, si es una factura, que lo indiquéis con el nombre de la factura, que nos deis pista, que nos facilitéis el trabajo de cara a que cuando nosotros empezamos a verificar, eh, identifiquemos fácilmente que esto es una factura, este es pago, esta es la evidencia, y así trabajemos antes y también podamos aprobar antes los gastos, que a todos nos beneficia a nosotros, pero también a vosotros para que os llegue el pago lo antes posible. Vale, pues en principio pasamos a la segunda ronda de preguntas y cuestiones. Muchas gracias. Sí. Recordamos que este código de Slido es diferente al anterior, así que todas las preguntas que tengáis que hacer en relación a este bloque, que vaya con este código, por favor. Y mientras estáis escribiendo Sí, las preguntas, os informamos que nuestra compañera ha subido en la plataforma la herramienta de apoyo a la trazabilidad de gasto de personal. Por lo tanto, si entráis en poctefa.eu en las herramientas, podéis descargarla. Y lo herramienta de apoyo en mismo. cálculo de amortización. Eso es. Así que ya la tenéis disponible. El resto de documentos también están disponibles. Recomendamos encarecidamente que el manual sea como el manual del programa, sea un poco vuestro libro de cabecera mientras estéis en Poctefa. Cualquier duda que tengáis podéis contactar con nosotros en info2127@poctefa.eu. Empieza a haber preguntas en cuanto... Ahora sí voy a compartir. Bueno, con respecto a que el personal tiene que llevar contabilidad, código de contabilidad separada, es un gasto más elegible declarado del proyecto, debería, debería estar identificado dentro de vuestra contabilidad como un código contable o una subcuenta. Veíais en la diapositiva sobre contabilidad separada las dos opciones. Bien podéis crear subcuentas o podéis crear un código contable. El personal debería llevar también contabilidad separada. Un documento explicativo junto con la contabilidad separada, donde, lo aportéis. ¿Dónde subimos los documentos? Perdón, hay un apartado específico en la plataforma SIGEFA que pone documentación general. Toda aquella documentación que va a estar vigente durante la vida del proyecto, véase, por ejemplo, el convenio de empresa o el acuerdo, pues que esté allí. Cualquier tipo de documentación que tenga vigencia durante toda la duración del proyecto se puede aportar ahí. Excepto DACIS que deberán ir con cada una de sus expedientes de contratación vinculado a cada uno de ellos. Los ordenadores necesarios para el desarrollo del proyecto serían gastos de equipamiento. Si es un trabajo, contestamos la primera y luego pasamos a la segunda. A la segunda. Los ordenadores sí que os recomendamos intentar en la medida de lo posible no incluir equipamiento de esta naturaleza porque es muy difícil acreditar la vinculación directa de un ordenador para un proyecto. En todo caso, si ese ordenador está asignado a un trabajador, lógicamente su utilización será en función de la dedicación del trabajador al proyecto. Es decir, si un trabajador está al 25%, su ordenador
el coste de su ordenador solo podrá estar vinculado a un 25% porque se sobreentiende que es el periodo de tiempo en el que ha estado utilizando, haciendo uso de ese ordenador. Pero en la medida de lo posible el equipamiento que no sea equipamiento especialmente técnico, no sea un ordenador para alguna labor científica o tal, intenta hacer en lo posible no incluir esa tipología de gastos o limitarlo mucho. Y que La trabajen en diferentes siguiente. proyectos, ¿cómo justificamos? Pues lo que acabamos de decir, al porcentaje de dedicación del proyecto. Se puede aportar la factura y comprobante de pago en un mismo documento. La plataforma tiene previsto que se pueda aportar en 2 bloques, pero entiendo que si lo tenéis preparado para que esté en un único documento, pues tendremos que aceptarlo, pero lo preferible es que sea un documento separado, la factura por un lado y el comprobante de pago con la fecha valor en otro documento. DACI también es necesario en los procesos de selección de personal. No pedimos, no se solicita ningún tipo de documentación respecto a la selección del personal que está dedicado al proyecto. Por lo tanto, no procede. ¿Cuál es la fecha límite para hacer la declaración? A ver, como se ha comentado, como mis compañeros os han comentado en los cafés POCTEFA, las declaraciones se pueden hacer cuando se consideren en este programa, no hay una fecha límite. Lo que sí os comentamos es que el programa tiene también unos cumplimientos, unos objetivos a los que tiene que llegar de cara a la Comisión Europea. Entonces, os hemos solicitado que realicéis una declaración en estos primeros meses del año 25 y en función del gasto que tengáis acumulado valoraremos si es necesario el hacer otra declaración a mediados de año con el objetivo de que nosotros el programa pueda cumplir con las obligaciones que ha adquirido con la Comisión Europea. Quizás añadir para completarte, Silvia, que en el acto de concesión FEDER indica que hay una fecha límite para la última declaración, que es los 3 meses después de la finalización del proyecto. Es la única fecha vinculante que os pedimos que lleguen los gastos rápidamente a la finalización del proyecto. Y recomendamos que sea una por año, salvo en este primer año donde valoraremos la posibilidad de hacer otra en caso de necesidad. Los viajes y dietas de los socios asociados no son servicios. En el manual se indica así cuando son personas externas al socio. Los gastos de viajes y dietas de los otros socios del proyecto realmente están sufragados en el 6% del otro socio. Es decir, el establecimiento del 6% es un sistema de simplificación. Se da por sentado que efectivamente ha habido gasto real, pero lo que se ha decidido es que en lugar de justificar de forma real los gastos de viaje, se financien a través de ese 6%. Por tanto, el gasto de desplazamiento de una persona perteneciente al proyecto en el socio, en el beneficiario de que se trate u otro socio, realmente está cubierto por ese 6%. Es decir, no es que no reciba financiación, pero la recibe a través de un porcentaje a tanto alzado. Cuando hablamos de personas externas al socio, al proyecto, en global estamos hablando de proveedores externos, estamos hablando de público que tenga que asistir a alguna presentación o alguna demostración que se haga en el entorno del proyecto. Todos aquellos gastos en los que hayan participado de desplazamiento, en los que hayan participado personal perteneciente a los socios, a las otras entidades asociadas o personal que haya sido puesto a disposición y de alguna manera esté prestando su labor, su trabajo en la entidad beneficiaria, están cubiertos por el 6% y por tanto no se pueden estar declarados por vía real, porque si no habría una doble financiación. Entonces no se contemplaría. Vale. La Comunidad Foral de Navarra se rige por su propia ley de contratos a tener en cuenta para las entidades navarras. No tenemos en cuenta. Gracias por el recordatorio. La siguiente pregunta. Tenemos que repartir... Ah, perdón.
cuando pedimos los tres presupuestos, ¿dónde los subimos? En el caso de que sea un contrato menor, estará especificado en la plataforma, y en el caso de que sea una escasa cuantía y se hayan pedido los tres presupuestos, porque así lo diga el manual interno de la propia entidad que se tiene que pedir por debajo del límite establecido, se podrán aportar también en el gasto y explicando exactamente cuál ha sido la opción elegida, como han comentado. Si hay alguna cosa que me he saltado, Miguel, Begoña, No, puedes sí, completar. es correcto, es correcto. Eh, para servicios en los que no se firma ningún tipo de contrato, escasa cuantía, hay que completar el apartado de contrato de proveedores, no de contrato de proveedores, porque es una escasa cuantía, pero sí se tiene que registrar el proveedor para que podáis vincular el gasto al proveedor. Siguiente. Tenemos. Puedo responder si quieres, Silvia, a Sí, esta. Tenemos que tenemos. repartir los gastos a acciones, pero el presupuesto no lo tenemos dividido por acciones. Efectivamente, no hemos pedido el forma de candidatura para facilitar un poco el desglose por acción, para que no fuera vinculante. No obstante, es un dato importante para nosotros para poder seguir el avance del proyecto y por eso pedimos un desglose indicativo para darnos una noción de a qué participa quién de alguna manera. Entonces, por esta razón que se vuelve a pedir esta información y como lo habéis visto, no es un importe clavado como en el periodo anterior, pero es un porcentaje para que tengamos una idea infine de a quién y cómo, qué coste ha tenido cada acción de manera global, a modo estadístico, que lo pedimos. El expediente de contratación, si lo hacemos en catalán, es problema. Bueno, si lo tenéis hecho en catalán, En catalán, pues en catalán, claro. pues en catalán se verificará, no hay problema. Perdón, ¿los gastos de contabilidad incluyen el personal de contabilidad o pueden ir en personal? No entiendo muy bien esta pregunta. Yo Ah, entiendo que se hace referencia a cuando hablamos de los gastos de personal que están financiados por el 15%, si hacemos referencia también a personal del área contable, del área de contabilidad. Entiendo, todos esos gastos efectivamente están cubiertos por el 15%, por tanto, no puede ser declarado como gasto real, ni el propio gasto del personal de contabilidad, ni el gasto de haber externalizado, por ejemplo, la elaboración de nóminas. Es decir, todos estos tipos de gastos de administración, oficina de administración, están financiados por el 15%. Por lo tanto, no pueden ser declarados como gasto real porque se duplicaría. Habría doble financiación. Entiendo que va por ahí la pregunta. Si os parece, respondemos dos, tres preguntas más, que ya estamos fuera del tiempo Perfecto. y ya cerraremos. Sí, adelante. Entonces se pueden ir subiendo los gastos durante todo el año en sí, jefa, ¿correcto? Sería lo deseable, que no dejarais la carga de gastos para el último momento antes de hacer la declaración, porque entendemos que conlleva aportar documentación que recopilarla pues puede llevar su tiempo. También, como se ha indicado en los cafés POCTEFA, es recomendable que toda la documentación relativa a los gastos de cualquier proyecto la tengáis muy localizada para poderla aportar de una manera más sencilla y subirla a la plataforma. La contabilidad separada afecta a todos los gastos, incluido el personal. ¿Qué pasa si el primer año el personal estaba contabilizado en una cuenta general? Pues, no No. podemos modificarlo, pues habrá que presentarlo así. Eh, Y en principio, bueno, pues hay que intentar que a partir de los siguientes años efectivamente esté separado, de forma separada. Habrá que Podéis, presentarlo. podéis indicar en una nota esa casuística para que el controlador lo tenga en cuenta, indicando cuál es la referencia contable o el número, el código de cuenta donde estaba asociado inicialmente y el nuevo que se ha creado específicamente para Poctefa. Eso facilitará el trabajo del controlador si dais este tipo de explicaciones. La plataforma permite subir otros documentos, ser claros y concisos en esas explicaciones. Sí, por favor, yo creo que también es importante de cara a cualquier cosa que vosotros digáis, "Uy, los controladores pueden tener dudas sobre este punto. Cuanto más información nos deis, nos facilita también el trabajo y así nos tenemos que preguntar o nos entran dudas de la elegibilidad del gasto.
Contestamos. Última pregunta, Pilar. Sí. Vale. Fungible de laboratorio es elegible como material de laboratorio dentro de la categoría de equipos, ¿verdad? Así se recoge en el manual. Sí, 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 sí. sí, 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 se sí, recoge así. es así. Vale. Y en principio, Bueno, os agradecemos un montón a estas más de 300 personas que estáis conectadas por participar, por escuchar y por hacer preguntas. También muchísimas gracias a nuestros controladores, en este caso representados por Begoña y Miguel y nuestras financieras. Y vuelvo a recordar lo importante que, bueno, se ha ido respondiendo además en las preguntas, que es que vayáis subiendo gasto y también que estéis preparados porque, como hemos dicho al principio, antes de que acabe el mes, seguramente os vais a recibir una comunicación para que podáis hacer esa primera declaración de gastos. Es importante para el programa que podamos empezar a controlar y tramitar gasto. Y por último, decir que el seminario ha sido grabado y se colgará como todos los eventos que tenemos del programa. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.